Esta no es la historia de una guerra larga. No es la historia de grandes estrategias ni de batallas épicas que duraron días. Es la historia de un enfrentamiento tan breve, que muchos soldados murieron sin entender siquiera que la guerra había comenzado. En menos de una hora, dos mundos chocaron. Y lo que ocurrió cambió para siempre la forma de hacer la guerra. Esta es la batalla que duró menos de una hora. La batalla comenzó como tantas otras en la historia. Con tensión en el aire. Con hombres alineados, esperando una orden. Con la sensación de que, en cuestión de minutos, la vida de miles cambiaría para siempre. Pero lo que nadie imaginaba era que esta batalla no se recordaría por su duración, ni por estrategias complejas, ni por movimientos heroicos prolongados. Se recordaría por una razón mucho más inquietante. Porque terminó antes de que muchos soldados entendieran que la batalla había comenzado. A finales del siglo XIX, el mundo estaba cambiando rápidamente. Las potencias militares avanzaban a un ritmo que otras sociedades no podían seguir. La tecnología, las armas y la forma de hacer la guerra habían dado un salto brutal. Y ese día, dos mundos completamente distintos se enfrentaron. De un lado, un ejército moderno. Entrenado, disciplinado, con armas automáticas, artillería pesada y oficiales formados en academias militares europeas. Del otro lado, una fuerza que luchaba con valentía, tradición y armas que habían sido efectivas durante siglos, pero que ya no podían competir. Para muchos de esos hombres, ir a la batalla no era solo una cuestión militar. Era una cuestión de honor, de identidad, de defensa de su tierra y su forma de vida. No sabían que estaban a punto de enfrentar una de las demostraciones más crueles de desigualdad militar de toda la historia. Cuando el sol comenzó a elevarse, las tropas tomaron posición. El silencio era pesado. Algunos soldados apretaban sus armas con manos temblorosas. Otros miraban al frente intentando ocultar el miedo. Los comandantes confiaban en que la superioridad numérica o el valor compensarían cualquier desventaja. Fue un error fatal. Cuando se dio la orden de ataque, el sonido que siguió fue ensordecedor. Disparos automáticos rompieron el aire. Los primeros proyectiles de artillería explotaron en el campo enemigo. En cuestión de segundos, el campo de batalla se convirtió en un infierno. Los soldados del lado menos equipado no habían enfrentado jamás un fuego así. No era una descarga ocasional. Era una lluvia constante de metal y muerte. Las filas comenzaron a romperse casi de inmediato. Los gritos se mezclaban con explosiones. El humo cubría todo. Muchos no sabían de dónde venían los disparos. Otros ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. La tecnología había cambiado la guerra, y ellos estaban descubriéndolo de la peor forma posible. Los oficiales intentaban reorganizar a sus hombres, pero era inútil. Cada intento de avance era respondido con fuego devastador. Cada segundo significaba más bajas. Mientras tanto, del lado del ejército moderno, la batalla era casi mecánica. Las órdenes se cumplían. Las armas funcionaban. Las posiciones se mantenían. No había caos. No había sorpresa. Solo una ejecución fría y eficiente. En menos de media hora, el resultado ya era evidente. Lo que había comenzado como una batalla se había convertido en una masacre. Algunos soldados intentaron huir. Otros se rindieron. Muchos simplemente cayeron donde estaban. Cuando finalmente se dio la orden de alto el fuego, el silencio volvió al campo. Un silencio pesado. Inquietante. La batalla había terminado. Había durado menos de una hora. El conteo de bajas fue devastador. Cientos, incluso miles de muertos de un lado. Prácticamente ninguna pérdida significativa del otro. El mundo quedó impactado cuando la noticia se difundió. ¿Cómo podía una batalla terminar tan rápido? ¿Cómo podía existir una diferencia tan brutal? La respuesta era clara y aterradora. La guerra ya no se decidía solo por valentía o número de soldados. Se decidía por tecnología, logística y poder industrial. Esa batalla se convirtió en un símbolo. Una advertencia para todos los ejércitos del mundo. Mostró que quien no se adaptara a la nueva forma de hacer la guerra, estaba condenado. Años después, historiadores y militares seguirían estudiando este enfrentamiento. No por su complejidad estratégica, sino por lo que reveló sobre el futuro de los conflictos humanos. Porque ese día, en menos de una hora, quedó claro que el mundo había entrado en una nueva era. Una era donde algunas guerras no durarían días, ni semanas, sino apenas minutos.
y donde muchos morirían sin entender siquiera que los había derrotado. Esta batalla no se recuerda por su duración, sino por lo que reveló sobre el futuro. En menos de una hora, quedó claro que el valor humano ya no sería suficiente, que la tradición no podría competir con la industria, y que muchas guerras futuras no se decidirían por quién luchaba mejor, sino por quién tenía la tecnología más letal. Muchos de los hombres que murieron ese día no entendieron que los había derrotado. No fue el enemigo frente a ellos. Fue un mundo que había cambiado, y ellos no lo sabían. Porque cuando una guerra puede terminar en minutos, la verdadera pregunta no es cuánto dura una batalla, sino cuántas vidas puede destruir antes de que alguien comprenda lo que está ocurriendo. La historia no siempre avanza lentamente. A veces, cambia en menos de una hora. Si esta historia te impactó, deja un like. Eso ayuda a que más personas conozcan estos hechos reales. Suscríbete para más historias de guerras, batallas decisivas y momentos que cambiaron el mundo. Porque entender el pasado es la única forma de comprender el presente. Nos vemos en el próximo video.